interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Hoy continuamos hablando sobre nuestro tema de las misiones. Y el título que le he puesto a nuestra charla de hoy es Llegando a lugares difíciles. Vimos en el día de ayer que hay muchos lugares no alcanzados, algunos con muchas barreras y obstáculos que hacen que el riesgo de llevar el Evangelio y el costo económico y de tiempo sean muy altos. Ante esta situación, muchos cristianos y aún muchas iglesias, lamentablemente, ven esto tan difícil que han decidido dejarlo al costado, han decidido que simplemente no es para ellos. En ocasiones nos sentimos libres de la responsabilidad pensando que, al no tener los medios ni las capacidades a nuestro alcance, entonces no tenemos la obligación de hacer algo. Lamentablemente seguimos olvidando que en verdad sí tenemos los medios y también tenemos las capacidades, ya que Jesús dijo que Él nos enviaba y que Él tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Si la empresa fuera algo solamente humano, entonces deberíamos declinar de hacerlo. Pero la realidad es que la empresa no es humana. El mandato es divino y el poder para llevar a cabo la tarea también es divino, también viene de parte de Dios. El éxito de la tarea misionera no se mide por los resultados visibles, sino que se mide por la obediencia, ya que los resultados son el producto de lo que el Señor está haciendo en el mundo. Tú y yo somos llamados a obedecer. No somos llamados a tener resultados, los resultados son del Señor. Nuestro mérito en todo esto es la obediencia, responder un sí al llamado del Señor. Y debemos hacerlo como iglesia, en su conjunto. Pero eso solo será posible cuando surge el resultado de la obediencia personal de cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia del Señor. Imagínate lo que habrán pensado los discípulos hace ya casi 2000 años, cuando estaban experimentando un aluvión de sentimientos. Habían pasado por el terror y por el temor de los días del dolor, de la crucifixión del Señor, haber visto el juicio injusto, el temor de la persecución de las autoridades, y de pronto el Señor muerto es bajado de la cruz y puesto en una tumba fría y vacía. A los 3 días el Señor resucita. Ellos lo vuelven a ver y la experiencia de los días anteriores es cambiada por un tiempo de euforia, un tiempo de gozo, un tiempo de decir Jesús realmente era el Mesías. Ahora habían visto al Señor resucitado. Y ahora habían ya pasado unos días y llegaba el momento en que el Señor iba a despedirse de ellos. Iba a volver al Padre, al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Y estaban allí, en el monte, y en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, van a escuchar al Señor decirles, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos debían ser testigos en Jerusalén y en toda Judea. Esas zonas para ellos eran zonas conocidas. La tarea podría ser un poco difícil, ya que tendrían resistencia. Sabían que las autoridades, los religiosos de Israel, los judíos, probablemente iban a perseguirlos, no iban a estar de acuerdo. Pero realmente ellos conocían el lugar. No dudaban en que era posible, con esfuerzo, llevar a cabo la tarea. Tal vez en fuerzas humanas podían pensar en un comienzo. Si se esforzaban un poco, la tarea era realizable. Pero Jesús también les va a decir que no solamente era Jerusalén y toda Judea, sino también Samaria. Samaria era un lugar difícil. Había gente detestable desde la perspectiva judía, desde la mentalidad judía. Sin embargo, ellos ya habían visto al Señor llegar a ellos, a los samaritanos, con el mensaje.
Ya habían visto lo que había ocurrido con la mujer samaritana y la gente de aquella ciudad. Y el Señor ahora estaba diciendo que la posta les había sido dada a ellos. El turno de llegar con el mensaje a Samaria ahora les correspondía a ellos. No importaba si en sus mentes judías tenían cierto recelo respecto a los samaritanos y de llevarles el mensaje de Jesús a los samaritanos. Tampoco debía importarles qué pensarían sus amigos u otros hermanos judíos sobre si era adecuado o no alcanzar a los samaritanos. Había una rebeldía histórica, pero para Dios eran tan amados como cualquier otra persona en el mundo, y los samaritanos también debían ser alcanzados. Así que en su mente también cabía esta posibilidad de hacer el esfuerzo y llegar a los samaritanos. Pero Jesús fue un poco más allá todavía, y les dijo que también debían ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra podía ser muy lejos. Es que ellos no tenían muchos recursos. ¿Cómo podrían llegar tan lejos? Algunos apenas alguna vez se habían alejado un poco de Judea. Y ahora el Señor les estaba diciendo hasta lo último de la tierra. Pero si Jesús, que ahora lo estaban viendo partir hacia el Padre, se los estaba mandando y les había dicho que Él estaría con ellos, no había lugar a dudas que podrían hacer cualquier cosa. Y 2000 años después sabemos que obedecieron porque el mensaje del Evangelio llegó hasta nosotros y se extendió a muchos lugares en lo último de la tierra. En el día de ayer hablamos de barreras, pero si obedecemos a Dios, no hay barrera que pueda detenernos, porque Dios hará que lo imposible sea posible. Les invito a que podamos comenzar el tiempo del mensaje de hoy leyendo Filipenses 1, del 12 al 14. Búscalo en tu Biblia. Dice así la Escritura. Está escribiendo Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo escribe esta carta corrían los tiempos de Nerón, el cruel, tirano y extravagante emperador romano, de quien nos cuenta la historia que mandó a asesinar a su madre, Agripina, y a sus 2 esposas. También mucha gente importante de Roma fue muerta por causa de Nerón. Nerón fue uno de los emperadores que más persiguió a los cristianos. Mira, luego de culparlos de comenzar un incendio en Roma, incendio que en verdad él mismo Nerón había iniciado, muchos cristianos fueron muertos en el Coliseo romano, comidos por las fieras. Otros fueron utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines del palacio. Ahora imagínate, bajo este escenario, ¿podría realmente el Evangelio llegar hasta Roma? ¿Con Nerón como emperador? ¿Cómo va a ser esto posible, que el mensaje del Evangelio llegara a la ciudad capital? Pero recuerda, para Dios no hay ninguna cosa imposible. Para el primer siglo se estima que en Roma vivían aproximadamente 1 millón de personas. También había una gran cantidad de oficiales y personas importantes del gobierno romano que habitaban allí. También estaba allí la Guardia Imperial, conocida como la Guardia Pretoriana. Humanamente, la realidad es que hubiéramos dicho lo que solemos decir muchas veces en este tiempo, bajo situaciones similares. Ay, no vale la pena perder el tiempo. La gente allí no querrá escuchar el mensaje. O tal vez también decir, son enemigos de Dios. Las puertas están totalmente cerradas, no vale la pena el esfuerzo. Algunos podrían también decir, el riesgo es demasiado alto. Y a veces esto es verdad. O como decimos muchas veces, tenemos demasiado trabajo en otros lugares, aún en nuestra propia ciudad, como para tener tiempo de invertir en algo tan difícil, una empresa tan compleja. Cuando lo más seguro es que solo sea un gasto de recursos y probablemente no veamos ningún fruto o a lo sumo, nada significativo. Sin embargo, gracias que Dios no piensa así. Dios piensa muy distinto a como pensamos tú y yo. También sus métodos
no suelen encuadrarse con los nuestros. Mira, recién leíamos que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Dios iba a llevar allí a Pablo de una manera poco usual para nuestro plano idea de plan misionero o evangelístico. Pablo iba a llegar a Roma como un prisionero y allí iba a estar custodiado. Algunos dicen que estaba siempre encadenado a un soldado romano, un soldado de la Guardia Imperial, un soldado pretoriano. Ese soldado normalmente cambiaba cada 4 horas. O sea, un soldado de la guardia personal del emperador, un soldado de élite, estaba esposado a Pablo y cada 4 horas este soldado cambiaba. Dado que muchos soldados estaban gran parte del tiempo con Pablo, podrían ver cómo era su comportamiento, escuchar sus charlas con otros cristianos y aún verlo en su tiempo de oración. También imagino que muchos de ellos habrán escuchado el mensaje del Evangelio directamente de Pablo, aquel prisionero que debía estar triste, angustiado porque estaba próximo a un juicio que podía costarle la vida. Veían que estaba lleno de gozo, con un mensaje de esperanza, por lo cual la situación permitió que Pablo pudiera escribir luego en Filipenses capítulo 1, que sus prisiones se hicieron patentes en todo el pretorio. Aún muchos en la casa de César iban a convertirse en santos, en seguidores de Jesús. Es que todos conocían a Pablo y de una y otra manera el mensaje del Evangelio les llegó a través de Pablo. Al terminar la carta de Filipenses, Pablo escribe en el verso 22 del capítulo 4: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Cuando escribe la carta a los filipenses y da los saludos finales, Pablo nos va a dar el relato de que en la casa de César ahora había santos, y estos santos saludaban a los hermanos en Filipos. El Evangelio había llegado a muchos en el palacio, y muchos en aquel lugar donde Satanás había levantado una gran fortaleza, habían podido escuchar ahora el mensaje que les había traído libertad, el mensaje que les había traído luz y esperanza en medio de tanta tiniebla. Ahora, ¿hay lugares difíciles hoy en nuestro siglo XXI? Mira, permíteme darte algunas estadísticas. Las estadísticas, como te dije antes, son solo un reflejo de la realidad, pero nos da una magnitud, una idea de esta realidad. Cada mes, 322 cristianos son muertos por su fe, por causa de Cristo. 214 iglesias o propiedades de cristianos son destruidas. Y 772 formas de violencia son realizadas en contra de los cristianos alrededor del mundo. ¿Sabes? Estos números son de hace unos años atrás, pero probablemente hoy los números sean mayores. Es que no mejoran con el paso de los años, sino que aumentan. Tal vez te hayas estremecido al escuchar lo que Nerón hacía con los cristianos, pero como muestran los números, la situación actual hace que lo que pasó en el primer siglo de la Iglesia empalidezca, quede como algo anecdótico. A veces creemos que la barbarie de la humanidad de siglos atrás ya ha desaparecido. No es así. Han sido muertos más cristianos en lo que va del siglo XX y del siglo XXI que todos los cristianos que han muerto juntos en todos los siglos anteriores. Hoy siguen existiendo varias países, regiones en el mundo donde llegar con el mensaje del Evangelio encierra diferentes peligros y dificultades, tanto o más grandes que las que había en el primer siglo. Desde la persecución gubernamental y legal hasta la fuerza ejercida por grupos opuestos al mensaje del Señor, aún por grupos terroristas. Aunque humanamente todo esto hace que parezca que la empresa de llevar el Evangelio es imposible o extremadamente difícil acceder con el mensaje a ciertas regiones, quiero decirte que la verdad bíblica, como en el pasado, hoy sigue prevaleciendo, cumpliéndose la verdad de que para Dios, como te dije antes, no hay nada, ninguna cosa imposible. Esa fue la historia de Pablo en Roma. Pero ¿sabes qué? Alcanzando lugares difíciles hoy, también puede ser tu historia, mi historia. Ahora, ¿cómo llegar
a los lugares difíciles. Mira, permíteme compartirte algunas cosas que tú y yo podemos hacer para llegar a estos lugares. Lo primero, lo más importante, es orando por la obra de Dios allí. Mira, la oración es nuestra arma más poderosa. Las cosas cambian cuando oramos. La mayoría de los movimientos misioneros pudieron ser posibles justamente porque comenzaron con oración. Ninguna empresa misionera va a poder tirar abajo las barreras y vencer si no va acompañada de oración. Es que cuando oramos y nos ponemos de acuerdo con la voluntad del Señor de alcanzar a las naciones, la cosa cambia. La oración abre puertas que estaban totalmente cerradas porque son abiertas por el Dios al cual le pedimos, que va a cambiar las cosas cuando se lo pedimos. Dios está esperando que tú y yo oremos, y oremos por la obra en los lugares difíciles. Así que el primer punto para llegar a esos lugares es que tú y yo oremos. Ahora, ¿cómo orar cuando no conocemos? El segundo punto es informándonos sobre esos lugares. Vivimos en un tiempo donde hay exceso de información. De cualquier cosa que querramos saber, estamos a un clic de distancia. En nuestro ordenador podemos acceder a información increíble, impensable hace unos años atrás. ¿Y por qué en lugar de perder el tiempo leyendo Facebook, Instagram o TikTok, no aprovechas Internet para informarte sobre las etnias no alcanzadas? Mira, gastamos horas perdiendo el tiempo en Internet buscando información inútil, leyendo historias en Facebook de otras personas que realmente no nos van a cambiar la vida ni van a hacer nada beneficioso para nosotros. Perdemos el tiempo viendo videos de Instagram o de TikTok. ¿Y por qué no convertir algo que nos hace perder el tiempo en realmente un recurso valioso? Internet puede ser muy valioso para buscar información sobre estos lugares de difícil acceso. Y te invito que tal vez evalúes cuánto tiempo estás gastando inútilmente en Internet y empieces a reemplazarlo por buscar información sobre los lugares difíciles. Mira, puedes encontrar información de etnias que desconocidas. Y puedes inclusive ver fotos para conocer la cara de aquellas personas por las cuales vas a estar orando, como decíamos en el punto 1. Esto te va a poder ayudar a que ores con conocimiento, para que puedas orar por motivos específicos respecto a la necesidad de cada etnia, para que puedas orar también por las personas, los misioneros que ya están allí, para que puedas orar por sus dificultades, para que puedas realmente hacer una diferencia para el reino, pidiéndole al Señor de la mies, como Él nos pidiera en el Evangelio, que envíe más obreros a su mies. Jesús nos dijo, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y tú y yo podemos orar, pero también saber qué es lo que está pasando en esos lugares, informándote. Llegamos al punto 3, otra cosa que también puedes hacer para llegar a los lugares difíciles, y es realizar un viaje de corto plazo, ya no para ver fotos en Internet, sino para conocer la realidad de primera mano. Si es posible, aventúrate a ir y conoce en la primera línea qué es lo que Dios está haciendo en medio de diferentes pueblos, en medio de diferentes lugares que llamamos lugares difíciles. Piensa tal vez en invertir unas vacaciones. A veces solo pensamos en tiempos de descanso, aquello que nos merecemos después de tanto trabajo. Pero nos olvidamos de que en realidad nuestro tiempo, nuestros recursos y aún nuestras vacaciones son del Señor. Así que te invito tal vez a que replantees tus próximas vacaciones y que tal vez en vez de solo pensar en descansar, puedas ir a descansar, pero también a conocer qué es lo que está ocurriendo en tantas partes del mundo. Tal vez sea un presupuesto alto, tal vez digas, oh, para mí esto es imposible. Mira, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Y si en tu corazón realmente tienes una aspiración misionera, tienes el deseo de unirte al llamado de Dios, de alcanzar a las naciones, Dios también te va a proveer los recursos para que puedas dar este primer paso y poder hacer un viaje de corto plazo, tal vez de servicio, a algún lugar que está necesitando que llegue el Evangelio.
Ahora, si has hecho el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, quiero decirte que esto puede ser peligroso. Tengo que advertirte de esto, porque podría ocurrir que llegues al cuarto paso. Y es que finalmente Dios te muestre que tienes que ir e instalarte a vivir en alguno de esos lugares. Mira, esa fue mi experiencia y la de mi familia hace varios años atrás. Estábamos orando por los lugares no alcanzados, comenzamos a informarnos, hicimos un viaje de corto plazo. Estuvimos allí y nuestro pensamiento era, bueno, vamos aquí para saber qué está pasando, para poder orar con más conocimiento, para poder llevar información a nuestro país, a nuestras iglesias, a nuestros amigos, para que también puedan orar, para que también puedan participar. Y sabes, cuando volvimos a nuestro país, Dios empezó a poner una carga fuerte y puso en nuestro corazón que tal vez la respuesta a nuestros pedidos éramos nosotros mismos. Y fue tan fuerte que algo que era imposible para nosotros, imposible para nuestra familia, imposible aún para las finanzas de nuestra iglesia y de nuestro país, pero como para Dios no hay nada imposible, eso que parecía imposible comenzó a hacerse una realidad. Y finalmente Dios nos llevó a vivir por varios años en medio de un pueblo no alcanzado, en medio de un pueblo donde sí había algunas iglesias, pero con una gran persecución gubernamental y cultural. Y Dios nos permitió disfrutar de ver lo que Él estaba haciendo en y a través nuestro en medio de ese pueblo. Así que considera también que puedes llegar a esos lugares con este cuarto punto, luego de haber orado, luego de haber buscado más conocimiento, más información sobre esos lugares, luego de haber realizado un viaje de corto plazo. Tal vez Dios te lleve para instalarte en medio de ellos y hacer la diferencia, no porque tengamos nosotros la capacidad, sino porque nos utiliza para hacer la diferencia en medio de un pueblo no alcanzado. Y mira, hay un quinto punto todavía. Este quinto punto es algo bastante interesante porque nos recuerda un poco qué fue lo que Dios hizo allí en el primer siglo de la iglesia, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y es unirte a lo que Dios está haciendo en medio de tu comunidad. Ahora, mira, en Hechos capítulo 8 ocurre algo muy llamativo. Jesús en el capítulo 1 de Hechos les había dicho que tenían que salir de Jerusalén hasta lo último de la tierra, siendo testigos también en Jerusalén, pero debían salir hasta lo último de la tierra. Y los cristianos de aquel momento pues no estaban obedeciendo, no fueron muy rápidos en obedecer el pedido del Señor, el mandato del Señor. Y sin embargo, en el capítulo 8 comienza en Jerusalén una gran persecución que hace que un montón de cristianos deban salir expulsados de Jerusalén, huyendo de la persecución, y huyen a Samaria y siguen más allá. Y con esta huida, también el mensaje del Evangelio comenzó a desparramarse. Es que los cristianos no salían huyendo, quejándose o lamentándose por todo lo que estaban perdiendo y dejando en Jerusalén, sino que salen y mientras van saliendo y huyendo, en realidad van esparciendo la semilla, el mensaje del Evangelio. Y Dios permitió que el Evangelio corriera desde Jerusalén a más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, y aún más allá de Samaria, hasta muchos lugares impensables. Ahora te decía, unirte a lo que Dios está haciendo en tu comunidad. Esto no se parece a lo que ocurrió en Hechos capítulo 8. No, pero fue una estrategia de Dios para aquel momento. Ahora la estrategia de Dios en este momento es parecida pero a la inversa. Como tal vez tú y yo nos está costando salir, nos está costando obedecer y nos está costando superar ciertas barreras para llegar a lugares difíciles, Dios está haciendo algo novedoso en lo que va de este siglo XXI. Dios está trayendo a un montón de personas de estos lugares hacia nosotros. Mira, en Latinoamérica estamos recibiendo una gran inmigración subsahariana de gente de África Central y del Sur que está viniendo a América. Vienen de países que son de difícil acceso, países que consideramos no alcanzados y donde tal vez predicar el Evangelio tiene mucho riesgo, pues Dios los está trayendo a nuestros países para que allí tengan la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y si lo escuchan allí, ellos ya tienen el idioma, ya tienen la cultura, ya tienen su familia en sus países de origen, a quienes podrán compartir y llevarles el mensaje del Evangelio, sin necesidad de que tú y yo tal vez estemos yendo.
Mira, en Europa también está ocurriendo lo mismo. Dios está trayendo a Europa personas de contexto musulmán que están teniendo la oportunidad de escuchar sin estar bajo la presión de la persecución en sus países el mensaje del Evangelio. Y ellos, cuando vuelven o cuando se comunican con sus familias, tendrán también la oportunidad de compartirles más libremente en su propio idioma y conociendo su cultura el mensaje del Evangelio de Jesús. Así que Dios está haciendo algo novedoso en este nuevo siglo, pero tu tarea y mi tarea es poder alcanzar a aquellos que están en medio nuestro. No discriminarlos, sino alcanzarlos. No tenerles miedo, sino brindarles el Evangelio y el mensaje de Jesús. Porque de esta manera también estaremos cumpliendo el mandato de Jesús de hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué? En el punto 2 te hablé de Internet. Y también por Internet tienes la posibilidad de llegar a lugares impensables. Hoy en cualquier lugar del globo puedes llegar a través de Internet. Ya sea a través de páginas web, ya sea tal vez también a través de canales de chat donde puedes hablar y compartir libremente el Evangelio. Estás a miles de kilómetros de distancia y sin embargo podrás estar allí. Así que fíjate, intenta utilizar todos los medios que Dios te está dando para poder cumplir la tarea que Pablo cumplía con tanta dificultad hace siglos atrás y que Dios hoy nos ha dado una variedad de herramientas para poder cumplirla. Pablo estaba encarcelado, esperando su sentencia, y sin embargo era una puerta abierta de Dios para poder predicar el Evangelio en Roma. Y tú hoy también tienes puertas como las que tuvo Pablo, puertas impensables, puertas que no entran dentro de nuestra categoría de métodos aceptables o aún pensados, y sin embargo son los métodos de Dios. Así que aprovecha y descubre cuáles son los métodos de Dios en el lugar donde estás para poder cumplir la tarea y llegar a los lugares difíciles. Quiero terminar hablándote de una historia que tal vez ya hayas escuchado. Es la historia de 5 jóvenes misioneros que Dios puso en su corazón el peso de ir a la selva ecuatoriana para alcanzar a una peligrosa tribu, la tribu de los Guaurani, también conocida como los Aucas, a mediados del siglo XX. Mira, estos 5 misioneros llegaron allí y en poco tiempo entregaron sus vidas por causa del Evangelio. Sabes que sus muertes en los primeros días de la catástrofe fue catalogada no solo por el mundo, sino tristemente aún también por muchos cristianos, como la tontería de unos jóvenes que no supieron medir los riesgos de la empresa en la que se habían involucrado. Desde la perspectiva de muchos, la vida de 5 preciosos jóvenes que hubieran sido de mucha bendición y de mucha utilidad a la iglesia en su país natal, habían sido desperdiciadas para alcanzar una tribu perdida y olvidada en el medio de la nada. Este era el pensamiento de muchas personas, aún de mucha gente, como te decía antes, que teniendo el mensaje de Jesús, de no importando el riesgo, ir hasta lo último en la tierra, pensaban que no valía la pena. Y decían sus vidas fueron desperdiciadas. Pero desde la perspectiva divina, todo tenía sentido. Sabes que la historia no terminó allí. Los que participaban en el asesinato de los 5 misioneros luego fueron alcanzados por el Evangelio. A través de la valiente esposa de uno de estos 5 misioneros, que decidió volver y vivir en medio de ellos. Y los que habían sido los asesinos se convirtieron, fueron bautizados y se transformaron en los líderes de una próspera iglesia que comenzó a crecer en medio de la tribu. Pero todo no terminó allí. La historia de los 5 misioneros recorrió el mundo. Y lo que ocurrió después también. Y al igual que ocurrió en los tiempos de Pablo, que sus prisiones hicieron que muchos fueron animados para compartir el Evangelio más libremente, la historia de los 5 misioneros levantó un despertar misionero a nivel mundial que hizo que la iglesia tomara nuevamente conciencia de la importancia y de la magnitud de responder al llamado de Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miles de jóvenes a lo largo de todo el globo comenzaron a comprometerse con el llamado misionero y a salir a lugares difíciles y a salir con el mensaje de Jesús a las etnias no alcanzadas. Empresas misioneras se levantaron y comenzaron a formarse con el objetivo y con el nuevo deseo de cumplir aquello que Jesús nos mandara antes de irse al cielo, de que seamos testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y la muerte de estos 5 jóvenes finalmente no fue en vano, porque muchas personas, miles de personas, millones de personas, ahora serían alcanzadas por este nuevo despertar misionero. Vale la pena obedecer el mandato de Jesús. En el poder de Cristo podemos y debemos llegar a los lugares difíciles con la luz del Evangelio. En el cielo, cuando estemos frente al trono, gente de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, adorando al Cordero y al glorioso Padre, nos gozaremos en pensar de que tuvimos el privilegio de ser parte de la obra de Dios que alcanzará a tantas personas que en ese día estarán adorando frente al trono del glorioso Señor. Así que, ¿podemos llegar a lugares difíciles? Claro que sí, tú y yo. No importa nuestras capacidades, no importa la economía de nuestras iglesias, de nuestros países, ni aún nuestra propia economía. Dios es el dueño de todo. Dios puede proveer lo impensable. Dios puede abrir puertas que hoy te parecen a ti y a mí que son infranqueables. Porque recuerda, Pablo llegó al mismo palacio de Nerón y los santos del palacio os saludan, porque había cristianos allí ahora. Y tú y yo podemos llegar con el mensaje de Jesús y a aquellos lugares que hoy llamamos difíciles, aquellos lugares donde tal vez Satanás levantó potestades de maldad. Tal vez podamos llegar a decir que ahora el Evangelio reina en esos lugares. Dios te está llamando a ti, Dios me está llamando a mí, y de eso vamos a hablar en el día de mañana. Así que te espero mañana para continuar con nuestro 5º mensaje. ¿Me está llamando el Señor a las misiones? Que Dios te bendiga. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.